Hoy es el turno de Pablo Picasso, entrevistado por Jerome Seckler. La entrevista fue publicada en New Masses el 13 de marzo de 1945. Una entrevista donde va a hablar de la controversia en torno al contenido político del Guernica, su afiliación al Partido Comunista, su distanciamiento del surrealismo y la posibilidad, también en un contexto actual donde tanto se discute sobre eso, la posibilidad de un arte no politizado. Vamos a ver qué dice Picasso, por supuesto haciendo una breve introducción, más allá de que seguramente ustedes lo conocen, pero quizás hay algunos detalles biográficos que no tienen tan presente. Picasso, que nace en 1881, muere en 1973, inició en Barcelona a los 14 años sus estudios de pintura. Más tarde finalmente lo iba a continuar en Madrid. En 1901 se trasladó a París, donde instaló su estudio en Montmartre. Allí se vería influenciado por pintores como Toulouse-Lautrec y Degas. Desarrolló su propio estilo a través de las numerosas transformaciones experimentadas a lo largo de su increíblemente productiva carrera. Solo en la primera década del siglo atravesó los periodos azul, rosa y precubista antes de embarcarse en el cubismo, movimiento que fundó junto con el pintor francés Georges Braque, que rechazaba las formas tradicionales de representación basadas en la perspectiva. Sin embargo, Picasso y Braque, no sé si lo estoy pronunciando bien, terminarían rompiendo en 1914. Durante los años 20, mientras seguía pintando al estilo cubista, Picasso diseñó vestuario para los ballets rusos de Diaghilev. Uno de sus cuadros más famosos, Guernica, del 37, expresaba su horror ante el bombardeo de la ciudad vasca del mismo nombre en la Guerra Civil Española. Fue nombrado director del Museo del Prado durante la etapa de la República, del 36 al 39, aunque estuvo ausente de Madrid de esos años. Pasó la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial en París y se unió al Partido Comunista tras la liberación de la ciudad. Esta toma de posición fue la que motivó el interés de esta publicación para hacer la entrevista. La última etapa de su carrera la pasó experimentando con diferentes técnicas como la litografía, la escultura y la cerámica, además de crear numerosos tapices. Vamos ahora así de lleno a la entrevista. Comienza hablando el periodista. Dice: a lo largo de los últimos 10 años había discutido, analizado y debatido sobre Picasso con mis amigos hasta la exasperación. Y digo exasperación porque esencialmente se trataba de eso. La única conclusión a la que lográbamos llegar era que Picasso, en sus llamados períodos, reflejaba muy acertadamente las contradicciones de aquellos tiempos turbulentos, pero se limitaba a eso, no a pintar nada capaz de realzar nuestra comprensión de la época. Diversos artistas y críticos que se ganan la vida poniendo etiquetas a la gente le identificaron con una amplia variedad de escuelas: surrealismo, clasicismo, abstracción, exhibicionismo e incluso contorsionismo. Pero detrás de ese montón de cultas estupideces, esa gente nunca explicó a Picasso. Nunca ha dejado de ser un enigma. De repente se produjo el bombazo. En las últimas horas de agonía de la España leal a la República, Picasso pintó su Guernica y con esta obra mural se erigió como un poderoso y penetrante pintor de la protesta social. Pero fue la única muestra. Con el tiempo Francia entró en guerra, pero en los cuadros de Picasso no hubo ni atisbo de la furiosa respuesta reflejada en el Guernica. Entonces se produjo el desastre militar francés y la humillante ocupación alemana. Circulaban historias desagradables acerca de Picasso, que vivía bien en París con los alemanes, que colaboraba con la Gestapo y esta a cambio le permitía seguir pintando sin molestarle, que vendía falsificaciones a los nazis, obras que firmaba él pero realizaban sus discípulos. Incluso corrió la voz de que había muerto. Desde 1940 hasta la liberación de París, Picasso continuó siendo una figura completamente rodeada de misterio y oscuridad. En octubre, inmediatamente después de la liberación, se hizo pública una noticia impactante. Picasso se había hecho miembro del Partido Comunista. Le comenté que en Nueva York habíamos discutido su obra con frecuencia, especialmente el Guernica, cedido en préstamo al Museo de Arte Moderno de Nueva York. Le hablé de lo que representaban el toro, el caballo, las manos con las antorchas, etc., así como del origen de los símbolos en la mitología española. Mientras yo me explayaba, él asentía con la cabeza.
Sí, 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 el toro ahí representa la brutalidad. El caballo al pueblo, y en esos casos, bueno, he recurrido al simbolismo, pero no en los otros. También le expliqué mi interpretación de dos de los cuadros de la última exposición. En uno de ellos había un toro, una luz, una paleta y un libro. El toro, opinaba yo, no podía ser otra cosa que la imagen del fascismo. La luz, con su potente resplandor, la paleta y el libro eran reflejo de las cosas por las que luchábamos, la cultura y la libertad. La obra mostraba el feroz enfrentamiento que tenía lugar entre ambos. No, respondió Picasso, el toro no es el fascismo, aunque sí la brutalidad y la oscuridad. Apunté que su trabajo parecía avanzar hacia un simbolismo transformado, quizás más simple, de más clara comprensión en su lenguaje propio y personal. Mi trabajo no es simbólico, respondió Picasso. Solo el Guernica lo es, pero en ese caso se trataba de una alegoría. Por eso recurrí al caballo, al toro y demás. Esa obra busca la expresión y la solución de un problema, y ese es el motivo de que emplease el simbolismo. Algunos definen como surrealista mi pintura de un determinado periodo, continuó. Yo no soy surrealista. Nunca he estado fuera de la realidad. Siempre he vivido en su esencia, literalmente en lo real de la realidad. Si alguien desease expresar la guerra, tal vez lo más elegante y literario fuera dibujar un arco y una flecha, porque es una imagen estéticamente atractiva. Yo, en cambio, si quisiera representar la guerra, emplearía una ametralladora. Ahora es el momento, en este periodo de cambios y revolución, de pintar de manera revolucionaria y no como antes. ¿Por qué pinta de un modo tan difícil de comprender para la gente?, le pregunté. Pinto así, me respondió, porque mi pintura es fruto de mi pensamiento. He trabajado durante años para obtener este resultado y si diese un paso atrás, de hecho, mientras hablaba retrocedí un paso, sería una ofensa al pueblo porque lo que hago es coherente con mi pensamiento. No puedo emplear recursos convencionales solo para darme la satisfacción de ser comprendido. No quiero descender a un nivel inferior. Usted es pintor, prosiguió. Comprende que es prácticamente imposible explicar por qué hace uno esto o lo otro. Yo me expreso a través de la pintura y no soy capaz de hacerlo mediante palabras. No puedo dar una explicación de por qué he hecho algo de una determinada manera. En mi caso, si realizo un boceto de una mesa pequeña, al instante agarró una para ilustrar sus palabras, percibo cada detalle, observo su tamaño, su grosor y lo traduzco a mi modo. Quisiera saber cuándo podría verle de nuevo y me contestó que estaría encantado de recibirme en cualquier momento que desease. Nos estrechamos las manos y me marché. Me resultó difícil volver a visitar a Picasso tan pronto como me hubiese gustado, pero un sábado por la mañana, varias semanas más tarde, le llamé de nuevo. Me recibió en su dormitorio. Al entrar oí cómo discutía con varios amigos sobre los problemas políticos que tendrían que solucionar los aliados. Extraje mis conclusiones sobre nuestra primera entrevista y las repasamos juntos. Dado que el artículo estaba en inglés, tuve que traducírselo al francés. Todo le iba pareciendo bien, pero al traducirle lo que había dicho acerca del toro, la paleta y la luz, debí meter la pata con mi francés porque me interpretó mal y creyó que le atribuía la idea de que el toro representaba el fascismo. No, no representa el fascismo, protestó. Le expliqué que lo que él había afirmado era que no se trataba de una representación del fascismo, sino de la oscuridad y la brutalidad. Precisamente de eso se trata, le dije. Establece una distinción, pero ¿qué diferencia puede haber? Sabemos que ambas cosas son lo mismo. Allá donde se ha instalado el fascismo están presentes la oscuridad y la brutalidad, la muerte y la destrucción, no hay distinción. Mientras yo hablaba, Picasso negaba con la cabeza. Sí, tiene usted razón, respondió, pero no intentaba conscientemente mostrar eso en mi obra. Si lo interpreta de esa manera está en lo cierto, pero aún así no fue mi idea presentarlo con ese significado. Bueno, pero usted piensa y siente profundamente esas cosas que están afectando al mundo, insistió el periodista. Reconoce que lo que hay en su subconsciente es resultado de su contacto con la vida, de sus opiniones y reacciones ante ella. No puede ser una mera casualidad que haya usado precisamente esos objetos en particular y que los haya representado en una determinada forma. El significado político está ahí, sea o no consciente, dice el periodista. Sí, dice Picasso, lo que dice es verdad, pero no sé por qué utilicé esos objetos. No representan nada en particular. El toro es un toro,
La paleta es una paleta, la luz es una luz. Eso es todo. Para mí no hay la menor conexión política. Está en la oscuridad y la brutalidad, sí, pero no es el fascismo. Es extraordinaria. Esta entrevista es extraordinaria, discúlpenme que la interrumpa, pero para comprender también eso, tantas de las estupideces que se dice, no, y el artista tiene que estar comprometido y la política, dice no, y también la sobreinterpretación de los críticos, ¿no? Acá dice, ya, no, lo que vos estás diciendo, no, no es así, no es así. Bueno, sigo, perdón. Se acercó al lugar donde reposaban los grabados de la copa y el limón. Dice, aquí hay una copa y un limón. Están las formas y los colores, rojos, azules, amarillos. ¿Les encuentra algún significado político? El periodista le dice, no, bueno, como simples objetos, no. Dice, bueno, lo mismo ocurre con el toro, la paleta y la luz. Dice, me dirigió una intensa mirada y continuó. Si yo fuese químico, comunista o fascista y obtuviera como resultado de una mezcla un líquido rojo, ¿sería eso acaso una expresión de propaganda comunista? Si pinto una hoz y un martillo, la gente puede pensar que se trata de una representación del comunismo, pero para mí son solo una hoz y un martillo. Busco producir los objetos por lo que son y no por lo que significan. Puede estar en lo cierto al adjudicar un significado a ciertos elementos de mis cuadros, pero no era mi intención darles ese contenido. Las ideas y conclusiones a las que ha llegado usted son las mismas a las que llegué yo, pero instintivamente, de modo inconsciente. Pinto por pintar. Pinto los objetos por lo que son. Está en mi subconsciente. Cuando la gente mira un cuadro, puede que cada persona le atribuya un significado diferente en función de lo que ve en él. No intento transmitir ningún mensaje en particular. No existe propaganda deliberada en mi pintura. Excepto en el Guernica, le dice el periodista. Así es, sí, excepto en el Guernica. En él hay un llamamiento consciente al pueblo, una deliberada voluntad propagandística. Soy comunista y mi pintura también es comunista. Si yo fuese zapatero, ya fuera monárquico, comunista o cualquier otra cosa, no martillaría necesariamente los zapatos de un modo especial para mostrar mis inclinaciones políticas. Le comenté la conmoción que había producido en el mundo del arte su afiliación al Partido Comunista. Que los críticos, que aún seguían etiquetándole como surrealista, esperaban confiados que continuase pintando como lo había hecho hasta hacía unos años. Afirmaban, citándole a él, que no existía conexión alguna entre el arte y la política. Nosotros sabemos que sí la hay, ¿no?, dijo Picasso riendo. Solo que yo no la he buscado, añadió con una sonrisa. En Estados Unidos, esto lo dice el periodista, no hay tantos artistas como en Francia, pero en conjunto los nuestros están más llenos de energía, son más vitalistas y se preocupan más por la gente que los pintores franceses. Cierto, dice Picasso, pero los americanos están en la fase del sentir colectivo. En Francia eso pertenece al pasado, ahora nos encontramos en la fase del individualismo. Alguien decidió que era la hora de comer. Di las gracias a Picasso y él me reiteró que podía dejarme caer por allí cuando quisiese. Nos dijimos au revoir con un caluroso apretón de manos. Así termina esta entrevista que le realizara a Pablo Picasso Jérôme Seckler y que fuera publicada en New Masses el 13 de marzo de 1945.